Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues hoy voy a decorar este bioma del tallo en el por siempre jamás. Me he traído las casas de la casa árbol y la de campanilla porque creo que son ideales para estos biomas. Pero lo primero que hago, no sé si os habéis fijado que en este bioma hay como una mancha lila, ¿vale? De florecitas lilas que tiene la forma de Mickey Mouse, la silueta de Mickey Mouse. Y quería preservarla. Ya os he dicho 1000 veces que los suelos de este DLC me parece una locura, o sea, son súper bonitos. Y estoy un poco en contra de taparlos enteros. O sea, porque es que son muy bonitos. Y además, fijaros, luego tenéis estas formas así que son súper bonitas. O sea, no sé, pues a mí me gusta dejarlo y pues, aparte de dejarlo, pues darle su espacio, ¿no? O sea, acentuarlo más de lo que está. Bueno, como podéis estar viendo, le he puesto alrededor de las florecitas estas y luego he utilizado los chorritos, que ya lo usé para hacer el Dream Snap pasado, el de San Valentín, que hicimos un corazón y lo bordeé así y me parecía buena idea hacerlo aquí también con la silueta esta del Mickey Mouse. Y luego le he puesto una esfera de estas grandes en el centro, pues porque me apetecía, por hacerlo un poquito más mágico y creo que queda muy chulo. Bueno, luego... la verdad es que este bioma es bastante amplio, es bastante grande. Y yo solo tenía estas dos casitas para poner aquí de momento. O sea, pues quería poner estas dos y de momento pues solo tenía estas dos. Así que lo que he hecho ha sido utilizar para darle frondosidad, para que se vea frondoso y bien de árbol y tal. Utilizar este grupo de árboles que ya os he dicho en otras ocasiones que... sobre todo para los que estáis en Switch, os va a venir muy bien a la hora de decorar con esto porque solo cuenta como un ítem. A mí en especial no me importaba porque pues la verdad me falta 3 biomas por decorar y fijaros, todavía no he llegado a los 3000 y yo tengo 6000, pero obviamente a los que sois de Switch que solo tenéis 3000, pues este es una buena opción para poblar bien todo, que os quede bonito y no saturar de pues el límite de objetos, la verdad. Pero además es que los que no tenemos el límite tan apurado también nos viene bien. A mí me está viniendo muy bien para este bioma, por ejemplo, por lo que os he dicho al principio. Al tener solo la casa flor y la casa de campanita, pues tenía que poner más frondoso. Quería que fuese un bosque muy natural y muy mágico de hadas. Así que tampoco quería meterle muchas pues, cosas construidas, ¿no? O sea, que fuera más natural todo. Así que lo que hice fue, eso sí, como ya sabéis, estoy intentando decorar de manera de que yo luego pueda acceder bien a todos los lugares, a las rocas, al agua para pescar y todo esto. Y que luego también aquí en Storybook tengamos espacio suficiente como para cazar los fragmentos, porque pues a veces son bastante escurridizos y encima no nos ponemos nosotros trabas, pues lo vamos a tener un poquito complicado, la verdad. Bueno, como estáis pudiendo ver, lo que hice primero, antes que nada, aquí voy a poner suelo, pero lo primero que hice fue darle forma a todo con los árboles y las casas. Bueno, la zonita esa que he puesto ahí con el columpio este que ha quedado muy mono. Aquí puse una pergolita de estas. He utilizado, aunque tienen nieve, no se aprecia mucho en estas verdes, ¿vale? Y me gustan mucho para estas zonas así de fantasía y tal. Y como hay mucho árbol y mucho tal, no se aprecia mucho que sea de zona nevada. Creo que quedan bastante bien. Bueno, luego para la casa árbol esta de las flores, pues ya estáis viendo lo mismo. Utilicé montículos de estos de árboles. Puse también algún árbol de este azul porque ya os dije en los otros biomas de aquí del por siempre jamás que quedan muy bonitos. O sea, creo que son ideales para estas zonas, para romper un poco el lila este de los otros árboles y que no sea el azul. Pues sí tenemos el otro azul que es de esta zona, pero creo
bajo mi punto de vista, que es demasiado oscuro. O sea, si estáis haciendo como un bosque un poquito oscuro, mágico y tal, os puede quedar muy bien. Pero si queréis darle un poquito de luminosidad, creo que estos sauces azules quedan más bonitos. O sea, dan más luz, ¿vale? No es que queden más bonitos, sino que dan más luz. Bueno, y a la casa esta de flores, pues quería hacerle así como un ajardinado de flores. Que así no se ve muy bien, no parece que quede muy bonito. Yo no me terminaba de convencer del todo, pero luego cuando le puse el camino, la verdad es que el resultado me gustó bastante. Bueno, y luego tengo que decir que para que se viera, o sea, a mí me gusta hacerme fotos y que se vea todo el tallo de la planta esta que sube al castillo de Maléfica. Me gusta mucho y quiero que se vea entero, así que voy a hacer como que sea un camino despejado hacia allí desde la entrada para que podamos hacer fotos tranquilamente, o sea, para poder hacer fotos tranquilamente y que se vea lo de atrás, que no se pierdan en el decorado. Bueno, como estáis viendo, pues ya lo tenía todo más o menos situado. Puse algunas setas de estas en círculo que quedan muy chulas porque no voy a poner nada en alto, no quiero poner decoración en altura, en plan fuentes altas o árboles altos y tal en el centro. Como os he dicho, quiero que se vea bien la planta del tallo, así que puse esto que para que luego rompa un poco el camino, porque ya veréis, voy a utilizar un camino que necesita que se rompa un poquito. Lo que sí puse fue la pérgola esta de Tiana, porque los colores son idealísimos para esta zona. Porque además me quedaba esto de aquí de la entrada un poquito vacío y digo, ¿qué pongo? Digo, bueno, pues mira, unas pergolillas de estas pues no estarían nada mal. Lo que sí hago es dejar, como habéis podido ver, la mesa de crafteo debajo de la pérgola, porque nunca se sabe dónde te va a hacer falta. Y tener así por los biomas no va mal, o sea, siempre está bien tener alguna por fuera, igual que las cocinas. Bueno, como estáis pudiendo ver, aquí ya me lié con el camino. Utilicé este que es el enlosado de la Riffing Time sin bordes y sin juntas para que se aprecie lo que es el camino de abajo, ¿vale? O sea, dentro de poner un camino como para marcar un poco, porque quería ponerlo aquí en esta zona, si quería poner algo de camino, pues que fuese un camino que no me tapara del todo lo que es el suelo de aquí. Ya os he dicho que me encantan estos suelos y los colores me parecen una fantasía, además que le van mucho a la temática que estoy haciendo ahora mismo, entonces no quería taparlo del todo. Y este camino lo utilicé también en el Dream Snap que hicimos de hadas, que lo hice aquí precisamente en este bioma. Y me gustó mucho cómo quedaba, que me lo dijisteis vosotros, pon este suelo, lo probé, me gustó mucho. Y quería utilizar este, porque la verdad es que queda bastante bien, queda muy original. Y como os digo, pues no tapa lo que es el color del todo, no lo tapa. Es más, la losa, que es grisácea, coge como un tono lilado al ponerlo aquí, o sea, queda muy bonito. Bueno, una vez lo bordeé todo, este es mi truqui, ¿vale? Yo siempre bordeo todo donde quiero que vaya a ser el camino y luego ya relleno, ¿vale? Creo que es más rápido que estar tirando, porque tampoco cuando vas tirando, no ves bien por dónde quieres llevar el camino, o al menos eso me pasa a mí, ¿eh? Ojo, seguramente que a otros, a lo mejor otro sistema les irá mejor, pero para mí es más práctico hacerlo de esta manera. Es más rápido y más cómodo. Sí que tienes que estar sacando, poniendo, tirando por aquí, tirando por ahí, pero cuando pillas estas zonas así largas es de un lado a otro y lo haces rapidísimo, ¿vale? O sea, a mí es un sistema que me viene muy bien, la verdad. La parte esta de aquí, donde está la formita esta de Mickey, tuve que tener un poquito más de cuidado, como estáis pudiendo ver, porque no quería que se tapara lo lila del centro, ¿vale? Y entonces pues tuve que ir haciéndolo, como veis, escalonadamente, pero bueno, aparte de eso ya veis que nada, una vez ya tenéis los bordes por donde queréis pasar el camino, simplemente tirar. Y como os he dicho antes, fijaros qué bonito se ve este camino, porque se ven las juntas, el camino de abajo, y la misma baldosa grisácea coge como un tono lilado, o sea, queda súper bonito. Bueno, como estáis pudiendo ver, en el otro lado, en el lado izquierdo, desde ahora, o aquí al lado derecho, según de donde lo mires, no tenía pérgola y puse otra pérgola. En esta zona de aquí, para no sobrecargar más de arbustos, porque ya había mucho en la casa árbol esta de flores, pues puse los banquitos estos de aquí, que sí,
tiene la nieve, pero que no está una cosa de decir, uy, tiene que estar en tierras nevadas sí o sí. No, a mí me parece que quedan guays ahí, no sé a vosotros. Y rellené hasta terminar el jardín de las flores de delante de la casa. Y puse, eso sí, para dar iluminación, y además que quedan bonitas, las setitas estas así chiquititas. Y bueno, luego para que no se viera el camino muy limpio y se viera como más mágico y tal, quise utilizar los petalillos estos del suelo, como de cerezo en flor. Creo que le quedaba muy bien, o sea, el tono le venía que ni al pelo. Luego la zona pues era eso, muy floral, así y tal. Y creo que esto puede quedar muy chulo, queda muy bonito. Eso sí, ir jugando, porque a ver, es como cuadrada, ¿no? La forma que tiene, pero si lo vais moviendo, lo podéis hacer hasta como circular o así, o sea, ir pillándole formillas porque la verdad es que quedan bastante chules. Bueno, lo que hice fue poner antes que aquí no había puesto los arbustillos estos de flor y tal, para luego seguir poniendo otra vez los petalillos estos en flor, porque más que nada es para hacer como que los bordea. Entonces, para que quede esa sensación, hay que poner primero el seto. Si no, pues luego a lo mejor no te queda en el sitio que querías y tal. Y bueno, yo lo hago así. No sé si a vosotros os irá bien así, pero a mí me viene bien así. O sea, poner primero el arbusto y luego rodeas como he hecho en el otro lado. Eso sí, cargué mucho de estas flores y de estos arbustos grandes. También puse alguno. No soy muy partidaria de usar estos grandes porque creo que son demasiado grandes, pero a esta zona creo que le pegaban mucho. O sea, son como ideales. No poner como estoy poniendo los pequeños ahí a saco, pero sí poner así como estoy poniendo algunos salteadillos para que no se viera todo exactamente igual. Y no hacerlo súper geométrico. O sea, yo por ejemplo este lado le hice así y al otro lado, ¿veis? Le puse otra cosita. Luego aquí en vez de poner piedras para ir hacia la zona esta que he hecho aquí de picnic, una picnic romántica, le puse petalillos. Y luego las tacitas estas que me encantan, que son de crafteo, ya sabéis. Me encantan y también las quise poner. Y la zona esta de aquí de... bueno, que ahora no se ve, pero la del picnic creo que queda muy chula. Ya veréis luego al final. O sea, queda muy romántico y muy bonito. Bueno, luego aquí tenía un problema porque ahí no me cabían árboles ni me cabía nada. Así que luego pensé, digo, bueno, y si pongo una zona de sentar así ajardinada y tal. Y creo que quedó bastante guay. Utilicé las lamparitas estas, bueno, lamparitas, las farolas estas rosas de crafteo, que no las había usado nunca y quedan muy bonitas aquí, ¿eh? O sea, los tonos estos arrosados, morados y tal, para estas zonas de por siempre jamás, o por nunca jamás, que nunca me acuerdo. Quedan muy bonitas. Además luego de noche también dan una luz así muy rosada y queda muy bonito. Luego lo que hice fue hacer el alrededor de las pérgolas como si esto fueran plumas mágicas o algo así, no sé. Mi mente eran plumas mágicas. No sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me venía eso. Para darle luminosidad, puntos de luz. Y bueno, seguí bordeando todo con más flores de estas, setos grandes y tal, para que fuera todo lo más homogéneo posible. A ver, sé que de hecho todo como muy natural y este bioma está como más urbanizado, a lo mejor por haberle puesto este enlosado de piedra. Pero es que me apetecía mucho hacerlo así, la verdad, no os voy a engañar, me apetecía mucho hacerlo así. Y creo que no queda nada mal el resultado. También para que veáis cómo puede quedar con el suelo, como hemos hecho en los otros biomas, que hemos puesto suelo de tierra y muy vegetal. Y aquí pues con el empedrado este que también puede quedaros muy bonito. Y también queda muy... A mí me da la sensación de bosque mágico y tal. O sea, no veo que tampoco que quede en plan ciudad o pueblo o algo así. No me da esa sensación, me da porque al ponerle mucho árbol, mucha vegetación, muchas flores y tal, pues me da más la sensación de natural. Bueno, ahora venimos con el pozo. Bueno, como habéis podido ver, las pérgolas les he puesto los sofás estos rosas que quedan muy chulos. A uno le he puesto el sofá grande y al otro le he puesto dos sofás pequeñitos para que no fueran exactamente iguales y queda muy chulo. Luego la zona esta del pozo no podría sobrecargarlo porque justo ahí detrás de la esquina hay una roca para minar
y quería poder pasar. Pero lo que sí utilicé fue los palitos estos azules y las setas estas brillantes, que son de la colección del Rey León, si no recuerdo mal. Y creo que quedan bastante guay. Luego aquí puse, como era como más así, le puse 2 farolillas más de estas. No puse más, o sea, solo puse esas 4, las de donde están los asientos y esas de ahí de las pérgolas. Porque es que luego también tenemos las setas y todo esto, que ya sabéis que también tienen luminosidad por la noche. Y no creo que haga falta meterle más luz, ¿vale? A ver, tengo que decir que se me ha quedado todo muy abierto, pero es hecho a propósito, ya sabéis, como os he dicho antes. Para poder cazar los fragmentos necesito espacio y pues eso, he dejado los caminos bastante amplios, en que no hubiera mucha cosa de por medio, que yo pudiera pasar bien y tal. Ahora nos vendrán, tengo muchas ganas ya de que llegue el camino de estrellas, porque quiero ver qué nos van a meter ahora para primavera. Pues se supone que tendrían que meternos así como muy de... A ver, el año pasado nos pusieron para esta fecha, si no recuerdo mal, lo de los monstruos, puede ser. Ahora no me acuerdo si fue la de los monstruos. Yo juraría que sí, que teníamos los arcos estos de flores, los cisnes para el agua y tal. Yo juraría que sí. Y eran así cositas muy románticas y primaverales. Espero que este año también nos metan muchas cositas así. Y a lo mejor cuando tenga lo del camino de estrella le pego un retoque a todo. No lo sé, pero bueno, de momento con lo que tenemos, que es mucho, pues creo que está quedando bastante chulo todo. Muy mágico y chulo. Bueno, luego quería meter una taza de estas en lo que es el círculo este de setas, porque pensaba que podía quedar guay, pero no cabían, no caben. Me quedé con las ganas. Pero bueno, no pasa nada, porque lo que hice fue utilizar las bolas estas. Las he dejado vacías de momento, porque es que a mí me gustan así vacías, ¿vale? Sí que es verdad que, a ver, ahora no tengo muchísimo fragmento y eso lo estoy utilizando para hacer los puzzles y todo esto, y no quiero gastarlos para decorar, pero a lo mejor más adelante le meto fragmentos de aquí, ¿vale? Que también quedan muy bonitos. El pajarito, la rana y todo esto quedan bonitos dentro. Pero vamos, que también quedan bonitas otras cosas metidas dentro, como cositas que den luz o cositas así. Pero yo las he dejado así, vacías. Creo que quedan muy chulas. Y no me acuerdo qué más hice. Poner esto. Ah, sí, calla. La zona esta del lago, el lago estaba pelado, no tenía nada, así que también creo que lo decoré un poquito. Utilicé esta silla que me parece idealísima, que es de los puzzles de aquí. Puse unas ranitas y tal, vamos, lo rellené un poquito, que no se viera muy vacío. Le puse algunas luciérnagas y tal para darle luz. Y luego ya me vine a lo que es el lago. Y le puse pues un cisne. Ay, me da mucha rabia que no se puedan poner los farolillos estos encima del agua, porque quedarían guapos. O sea, eso está volando, ¿qué más da, no? ¿Qué más da que esté encima del agua o encima de la tierra? Disney, por favor, apuntárselo por ahí. Por favor, queremos poner las cosas que vuelan por encima del agua también. O sea, es que aquí, por ejemplo, me hubiera quedado muy chulo. Pero bueno, no pudo ser. Me conformé con ponerle los nenúfares estos de luz. Y ya está. ¿Qué vamos a hacerle? No podía hacer otra cosa. Luego lo que hice fue terminar de poner luciérnagas para que se viera un poquito de brilli y mágico. Y listo.
Bueno, mis amores, no podía faltar la vista nocturna. Además, como os he dicho mientras estábamos haciendo la decoración, el contraste de colores, de luces, queda espectacular en estas zonas. Esas setas así rojitas, las azules, con los palos azules aquí en la pérgola, las setas estas luminosas por la noche, se quedan súper bonitas. Las lilas también tienen luz, o sea, todas las setas grandes tienen lucecitas y quedan muy bonitas. Luego las luces de las casas, la casa árbol es muy bonita. Y las bolitas estas, como os he dicho, que me gustan ponerlas así sin nada dentro, que queden así como transparente por la noche, es que son súper bonitas porque hacen como un aguado así de luces. Muy bonito, me encanta. Yo pensaba en otra decoración que hice que fue porque le puse unas flores de colores dentro de luz, pero no, hacen igualmente este efecto y quedan de maravilla, quedan muy bonitas, o al menos a mí me lo parece. Luego las luciérnagas estas que por la noche pues parecen como estrellitas así fugaces, no sé, queda como muy bonito. No sé qué os habrá parecido a vosotros, cómo ha quedado el bioma. Ya sabéis que me gusta mucho leerlos, así que no dejéis de comentar el vídeo y decirme qué os ha parecido. Espero que lo hayáis pasado muy bien un ratito bueno viéndome decorar, y si habéis podido coger ideas, pues mejor que mejor. Y nada, quiero mandar un saludito muy especial a Francisca, que es miembro del canal. Y nada, mis amores, lo que os digo siempre: si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!